Los caminos del Señor son inexorables. Quita reyes y los pone. Pero al final siempre sus propósitos se van a cumplir. Y la bendita palabra de Dios será la que triunfe. Bienvenidos mis queridos hermanos, amigos. Reciban todos un fraternal saludo desde Comas, Lima, Perú. Trabajando con mucho amor para todo el mundo, con el único propósito que el mensaje retumbe por doquier de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y todavía hay gracia. Todavía te estamos esperando que tomes tu decisión, pero llegará un momento al sonar de la trompeta que todo esto ya se acabe. Por eso, mientras haya tiempo, tienes que venir. A ti, mi querido hermano, que estás escuchando estos programas, quizás por primera vez, vamos a tratar acá de la palabra del Señor, lo que dejó escrito para ti, porque Dios tiene un plan maravilloso contigo. Él quiere que tú seas feliz, quiere que tú seas un hijo obediente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues para eso está este programa. A ti que te fuiste, que ya conoces el camino, también hoy el Señor te llama a través de muchas maneras, y este programa es uno de esos llamados que te hace Dios para que vuelvas, porque detrás de ti hay una madre que ora, hay un padre que vela, hay muchos familiares y una iglesia que te está esperando aún. Vamos a estudiar juntos la lección y vamos a comprobar una vez más cómo Dios obra maravillosamente. Bienvenidos, la lección número 18, sábado 4 de mayo del año 2024, Corinto. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por este momento tan especial que ha llegado a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a valorar esta lección como si fuera la última para nuestras vidas antes de que tú vengas, Señor. Obra en nuestra vida, desata nuestra lengua para poder predicar de mil maneras, de mil formas, con diferentes estrategias tu palabra, Señor. Haz que pongamos a un lado nuestro orgullo, nuestro ego, la sed, Señor, de puestos, de vanagloria. Tú sabes, Señor, y conoces los corazones. Bendice a todos tus siervos que trabajan arduamente, Señor, sin esperar nada a cambio. Bendice a tu pueblo en general, para los padres, a los enfermos también, a las almas nuevas, aquellos que recién están sintonizando el programa y conociendo las verdades sagradas. Bendícelos, Señor. Aquellos que piden oración para volver, Padre, desata toda ligadura, toda cadena, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y que tomen una decisión determinante de volver, porque siempre detrás de ellos, Señor, quizá de una madre están sus hijos, de un padre están también sus hijos, de un hermano mayor, sus hermanos menores. Padre mío, un día daremos cuenta, pero mientras tanto, ten misericordia y permite que sigamos trabajando y aferrándonos a tu gracia sanadora y salvadora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguramente te ha pasado que cuando haces la obra misionera te sientes desanimado muchas veces y tienes ese deseo de abandonar la misión porque no soportas la presión del mundo, ya sea por insultos, por desprecios o por otros motivos, o tal vez por la magnitud de corrupción moral que encuentras en ese lugar. Pero sabes, mi hermano, déjame decirte que esto lo sintió el apóstol Pablo cuando llegó a Corinto. Él se encontró con una serie de obstáculos, de insultos, desprecios. Solo que cuando estaba planeando abandonar aquel lugar, vino una hermosa voz del cielo para animarlo y reconfortarlo. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, le dijo el Señor. En Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Entonces Pablo comenzó a trabajar arduamente por la causa de Dios, a predicar sin miedo. Entonces, mi hermano, tienes que hacerte una reflexión, y yo también me la hago. ¿Estamos predicando la segunda venida de Jesús
o permanecemos en silencio por temor al mundo? ¿Cómo es que Pablo reacciona ante una situación que parecía no tener solución? ¿Qué estrategia va a utilizar el apóstol? Esto y mucho más estudiaremos hoy. Mis hermanos, ya está con ustedes la lección de la escuela sabática. Bienvenidos sean todos al estudio virtual de la Biblia. Mi nombre es José Rentería. El tema se titula Corinto y tiene dos interesantes subtemas que vamos a desarrollar. El primero dice Cristo crucificado y el segundo dice Éfeso. Así que vamos a comenzar el desarrollo de la lección con la primera interrogante y el primer subtítulo, que dice Cristo crucificado. ¿Qué evento hizo que se encontrara Pablo con Priscila y Aquila? ¿Qué tenían en común estos tres cristianos? Vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero esta vez el capítulo 18, versículos del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, dice la palabra del Señor. Los versos nos hablan de Corinto. Si nos ubicamos en el mapa, observamos que el siguiente lugar que visitó Pablo después de su prédica en Atenas fue Corinto. La ciudad de Corinto estaba situada en el sur de Grecia, en un istmo o una franja de tierra, para entenderlo mejor, entre los golfos de Lepanto y Aegina, conectando el Peloponeso y la tierra firme, a unos 64 kilómetros al oeste de Atenas aproximadamente. Los estudios dicen que en tiempos de Pablo, Corinto albergaba a una población de 400,000 habitantes aproximadamente. Fue la capital de la provincia de Acaya. Corinto era un centro de comercio, de cultura y de religión. Era famosa por su templo, dedicado a Afrodita, la diosa del amor y la belleza, que en Roma la conocían como Venus. Corinto fue llamada Señora de los dos puertos, debido a que se encontraba con dos puertos en la franja de tierra o en el istmo. Un puerto se ubicaba a cada lado de la franja. Eso tenía Corinto. Por tanto, era una ciudad estratégica para los romanos, porque por esos puertos necesariamente tenía que pasar el comercio, que venían en los barcos desde Oriente, desde Siria, desde Asia Menor, desde Fenicia, desde Egipto, y desde el occidente, que venían desde Italia y también desde España. Entonces, como era una franja y cada puerto se ubicaba a un lado del istmo, necesariamente se tenía que hacer un traslado de puerto a puerto. El istmo es lo que tú ves allí. Observa ese circulito de color rojo y observa también que por ahí pasan unas pequeñas líneas punteaditas. Esa es la franjita de tierra que había allí, y a ese terreno se lo denominaba istmo. Entonces Corinto tenía un puerto a cada lado, y por ahí necesariamente se tenía que hacer el traslado de puerto a puerto, como ya te lo dije, para seguir con el viaje. Observa bien el mapa y ahí te vas a fijar. Entonces, ese intercambio comercial hacía que griegos, judíos, romanos y otros viajeros de todos los países colmaran las calles empeñados en los negocios, los placeres, la idolatría. Y debido a esta migración, la ciudad se expuso a toda clase de ideas filosóficas y creencias religiosas que llegaban desde todas partes del mundo. Corinto entonces era una ciudad próspera, ya que debido al tráfico marítimo cobraban elevados
impuestos en los puertos y también por el transporte de mercaderías. Entonces, ellos hicieron grandes fortunas. En la actualidad cuenta ya con un canal que une a los dos golfos. Eso fue el motivo que los corintios se volvieron aficionados a los lujos, a las juergas, a las inmoralidades, fueran ávaros, muchos extorsionaban. Y fue a este lugar donde fue el apóstol Pablo, después de su arribo de Atenas, y encontraría en ese lugar a hermanos fieles a Jesús. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, dice Hechos capítulo 18, versículo 2. En Corinto vivían muchos judíos en realidad. Y cuando Pablo llegó, se encontró con los esposos Aquila y Priscila, que se dedicaban al negocio de tiendas o de carpas. Aquila era natural del Ponto, que se ubicaba al sur del Mar Negro, pero vivían en Italia. Solo que fueron expulsados y tuvieron que buscar otro lugar donde trabajar y vivir. Ellos fueron desterrados por Claudio. Es que el emperador Claudio tenía prejuicios contra los judíos. Entonces fueron expulsados de Italia. Estos esposos fueron misioneros laicos, obedientes a Dios. Fueron esposos ejemplares. Era un matrimonio judío que vivía en Roma. Ellos fueron compañeros de Pablo, humildes, comprensivos, hospitalarios, temerosos de Dios. Entonces, mi hermano, ellos, como eran obedientes a Dios, guardaban el sábado. Y con ellos se encontró Pablo en Corinto. Ahora, a Priscila también la conocían como Prisca, según lo registra 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 19. Imagínate, hermano, aquí la alegría de estos hermanos que se encontraron para hacer la obra de Dios en una ciudad pagana. Pablo llegó a Corinto desde Atenas, en donde la lucha fue dura, y en debilidad y mucho temor y temblor. Decía Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. ¿Qué hizo Pablo cuando escuchó la invitación a quedarse con ellos? Hechos capítulo 18, versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El negocio de los esposos era la tapicería, era hacer tiendas, como ya te dije. Y Pablo se hospedó en su casa porque él también se dedicaba a este negocio. Él también fabricaba tiendas. Claro, el hecho de haber sido erudito, un gran académico, eso a él no le afectó en nada porque él sabía hacer tiendas. Entonces, las tiendas de campaña se fabricaban con lana de cabra y se elaboraban impermeabilizadas. Estas carpas eran requeridas por las caravanas de viajeros. Pablo había decidido mantenerse por sus propios medios. Por tanto, conocía el valor del trabajo manual. El apóstol no quería ser una carga para los hermanos durante la evangelización. Es decir, era un apóstol laico, ¿no es cierto? Así lo registra 2 Corintios capítulo 11, versículos del 7 al 11. Laico es la persona que no vive de los recursos de la iglesia, sino que hace la obra de Dios con sus propios recursos. Claro, el hecho de que Pablo no vivía de la iglesia no significa que no tenía necesidades y que no tenía derecho a vivir de la iglesia. Muchos hermanos de Filipo contribuían económicamente para su ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Pablo lo dijo. Filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades, escribió el apóstol en Filipenses capítulo 4, versículos del 15 al 16. ¿Quién vivía en Filipos? ¿Te acuerdas quién vivía en Filipos? Ya te acordaste, ¿no es cierto? Allí vivía Lidia, que era una empresaria y adinerada, ¿no es cierto? Además, mi hermano,
Eso tampoco significa que por el hecho de que Pablo no vivía de la iglesia ya no debemos dar los diezmos. No, el diezmo es un mandato de Dios y es precisamente para la exclusividad de predicar el evangelio. Entonces, fíjate, es de entender que la fábrica se convirtió en un aula de enseñanza de la palabra de Dios. Pablo desempeñaba su oficio de fabricante de tiendas en Tesalónica, Corinto y Éfeso. Entonces, mira, hay un hermoso ejemplo que Pablo nos deja aquí. Y el ejemplo es que, aunque estemos trabajando, podemos hacer la obra de Dios. Pablo, conforme trabajaba, predicaba, mientras que Aquila y Priscila aprendían de Pablo. Y más tarde se distinguieron como fervientes obreros de Cristo. Entonces nosotros también debemos hacer lo mismo. Si eres jefe, predica a tus subordinados. Si trabajas en el taxi, predica a los pasajeros. Si tienes un negocio, predícale a tus clientes. ¿Te das cuenta cómo funciona esta estrategia? Mientras estamos moviendo las manos, nuestra boca debe estar hablando de Jesús. Incluso hasta cuando trates el precio de un producto, tiene la opción de predicar a Cristo. Todo es cuestión de estrategia, mi hermano. Si haces una rebajita en el precio, por ejemplo, predica que gracias a Jesús lo estás haciendo y verás cómo los resultados los verás pronto. Todo se hace en el nombre de Cristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué evento hizo que se encontrara Pablo con Priscila y Aquila? Fue la expulsión de los esposos de Italia. ¿Qué tenían en común estos tres cristianos? Eran fabricantes de tiendas. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? Estamos estudiando el subtítulo Cristo crucificado. ¿Por qué Pablo decidió cambiar de estrategia para predicar en Corintio? Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 4 y 5. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a los judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, dice la palabra del Señor. En Atenas, Pablo ya había cambiado su metodología de trabajo y comenzó a enfrentar a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos estudiado. Todo de acuerdo al auditorium. Eso vimos en la lección anterior. Incluso Pablo citaba frases de filósofos griegos. Sin embargo, después de meditar, concluyó que esa metodología produjo pocos frutos. Y él estaba acostumbrado a producir muchos frutos. Aunque es de entender que Atenas pues era una cultura muy distinta a la de Corinto. Sin embargo, hubieron frutos, aunque pocos, pero lo hubieron. Y eso no le parecía bien a Pablo. Entonces en Corinto se encontraría con otra realidad. Y en el mismo comienzo de sus labores, observó y se dio cuenta que tendría serios obstáculos en el progreso de su obra. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos, dice Hechos capítulo 18, versículo 4. Muchos en el mundo sostienen que el sábado fue clavado en la cruz, ¿no es cierto? Pero aquí vemos que después de la crucifixión de Jesús, después de su resurrección, se siguió guardando el sábado. Es que es un mandamiento de la ley de Dios. Otros dicen: no, pero el sábado es para los judíos. Sin embargo, Pablo era un gran observador del sábado y lo guardaba él de acuerdo a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y no solamente Pablo, mi hermano, sino que también lo guardaban los judíos y los griegos. Los griegos presentes en la sinagoga eran gentiles interesados y simpatizantes del judaísmo. Entonces, ¿cuál sábado fue el que se clavó en la cruz? ¿Sabes cuáles fueron? Fueron los sábados ceremoniales, que formaban parte de la ley ceremonial, de la ley ritual. No te vayas a confundir.
El sábado, el séptimo día, forma parte de la ley moral de los 10 mandamientos de la ley del Señor, que fueron dados desde la eternidad. Ahora, Pablo estaba solo en Corinto, pero trabajando duro para la obra de Dios. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, dice Hechos capítulo 18, versículo 5. Timoteo y Silas continuaban afirmando la iglesia de Tesalónica. Ellos habían quedado allí, pero cuando llegaron le trajeron novedades a Pablo. Los tesalonicenses se mantenían firmes en la fe, de tal manera que Pablo les escribe su primera carta o su primera epístola a los tesalonicenses, mostrando su alegría por tan hermosa noticia. En esta carta, la iglesia tesalónica es felicitada. El apóstol expresa su gratitud a Dios por las alegres nuevas de su aumento de fe. La iglesia tesalónica estaba formada por hermanos misioneros celosos de Cristo, porque los había librado del temor y de la ira que había de venir. Timoteo ha regresado de la ciudad tesalónica y nos ha contado que ustedes se aman unos a otros y no han dejado de confiar en Dios. Hermanos, a pesar de todos nuestros problemas y sufrimientos, nos alegra saber que siguen confiando en el Señor Jesús. Ahora que sabemos esto, sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo, escribió el apóstol en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 10. Esto fue de gran ánimo, de gran fortalecimiento para el apóstol. Esto trajo alegría a Pablo, estimulándolo en el ministerio. Pablo estaba entregado por entero a la prédica de la palabra de Dios. ¿Qué predicaba Pablo a los corintios? Predicaba a los judíos que Jesús era el Cristo, de la misma forma que lo hacía en otras ciudades, también donde habían judíos, utilizando las profecías y demostrando su cumplimiento en Jesús de Nazaret. Pablo predicaba su ministerio, la muerte, la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Entonces, eso evidenciaba que Jesús era el Mesías, ya que había cumplido las profecías. Es decir, Pablo dejó la forma de predicar que utilizó en Atenas para predicar a Jesucristo resucitado. La hermana White dice que en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. El ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Entonces, en una ciudad complicada como Corinto, Pablo decidió evitar las discusiones, los argumentos complicados, y solo se enfocaría a Cristo como Salvador del mundo. Es por eso que 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, tú vas a encontrar que dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no se presentó como un filósofo, sino como un apóstol de Cristo, como un predicador, como ya te lo dije. Pablo se presentó como un embajador de Jesús y su mensaje se centraba en Cristo crucificado, olvidándose de las filosofías. El apóstol sabía que los judíos pedían una señal y los griegos buscaban sabiduría, pero lo único que le importaba ahora era predicar a Jesucristo y a este crucificado, dice la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Muchas veces cometemos el error de predicar otras cosas antes de hablar de Jesús, ¿no es cierto? Podemos ser grandes filósofos, podemos ser expuestos en temas del mundo, pero cuando se trata de Jesús, todos esos conocimientos quedan atrás. ¿Sabes, mi hermano? El creyente que viene a Jesús debe saber que en la iglesia de Dios hay principios, hay ordenanzas, hay mandamientos. La iglesia tiene la ciencia de Jesús. Por lo tanto, no es necesario traer las filosofías del mundo para mezclarlas con las de Dios. Y cuando cometemos el error
de mezclar la filosofía del mundo con las cosas de Dios, no producimos frutos. Y si los producimos, producimos muy pocos. Es por eso que Pablo decía, me propuse no saber entre vosotros. Yo imagino a Pablo cuando le preguntaban, ¿y tú qué sabes de la diosa Venus, Afrodita? Seguro que Pablo decía no saber, o simplemente callaba, o no opinaba. Él habrá dicho, yo solamente hablo de Jesús el Mesías. Corinto era una ciudad llena de historia, ¿no es cierto? Pero Pablo obvió esas cosas para evitar discusiones. Ya le había pasado en Atenas, entonces ahora trabajaba con mucho cuidado. Todo lo que prediquemos, mis queridos hermanos, debe ser Jesús, nuestro Redentor. Olvidémonos, mis hermanos, de las filosofías del mundo. Aboquémonos a Cristo Jesús y a su segunda venida. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué Pablo decidió cambiar de estrategia para predicar en Corinto? Porque se dio cuenta que la metodología de prédica utilizada en Atenas, de enfrentar a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia y a la filosofía con la filosofía, había producido pocos frutos. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Estamos estudiando el subtítulo que dice Cristo crucificado. ¿Quién fue de los primeros en aceptar el mensaje del apóstol? ¿Qué hicieron los judíos para tratar de destruir la influencia de los milagros que los mensajeros de Cristo realizaron en el nombre de Jesús? Vamos a estudiar Hechos capítulo 18, versículo 8. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados, dicen los versículos. Con el apoyo de Aquila y Priscila, y también de Lucas, Silas y Timoteo, Pablo continuaba su labor evangelizadora en Corinto. El trabajo era arduo, solo que los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo comenzaron a insultar. Blasfemaron contra Jesús, y como señal de rechazo, Pablo se sacudió el polvo de la ropa y le dijo, si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los gentiles. Entonces, en vista de esa incredulidad de los judíos y al seguir rechazando a Jesús como el Mesías, Pablo dirigió su mensaje a los gentiles, cumpliendo con lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 6, de la traducción al lenguaje actual de la Biblia, que dice, no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor, y los perros pueden morderlos a ustedes. Pablo sufrió el desprecio de muchos de los judíos. Ellos despreciaban a Jesús. Entonces cambió de lugar de prédica. Pablo fue a casa del hermano Justo. El hermano Justo también adoraba a Dios y puso su casa a disposición de Pablo para que funcionara la iglesia allí. La casa del hermano Justo se ubicaba junto a la sinagoga. Entonces fue en casa de este hermano donde congregaban con los hermanos convertidos. Imagínate cuántas almas se rindieron a los pies de Jesús en esos meses de prédica. Pablo presentaba a Jesús crucificado y resucitado. Pero, ¿sabes? Aquí se convirtió en un hombre muy importante e influyente. Leamos nuevamente el versículo, de Hechos capítulo 18, versículo 8. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Cuando la semilla del evangelio queda sembrada en el alma del humano, germina y pronto crece. El hecho que Pablo abandonara la sinagoga y predicara en casa de Justo no significaba que Pablo le estaba cerrando la puerta a los judíos, no. Pablo no prohibió a los judíos venir a Jesús, sino que cambió el enfoque de su evangelismo de los judíos a gentiles. ¿Quién era Crispo? Crispo era el presidente o el director o el anciano mayor de la sinagoga de Corinto. ¿Te das cuenta? Fue él
con toda su familia que se convirtieron y se bautizaron. Crispo fue uno de los pocos en Corinto a quien Pablo bautizó personalmente, como lo registra 1 de Corintios capítulo 1, versículo 14. Y así como Crispo, muchos corintios fueron convertidos y bautizados. Entonces ponte a pensar, ¿cuántos Crispo habrán también en el mundo que quiere que le predicamos la palabra de Dios? La conversión y el bautismo de Crispo indignó a muchos judíos que en lugar de convencerse y arrepentirse, y al no poder refutar los argumentos de Pablo sobre el cumplimiento profético de Jesús, recurrieron al engaño y al ataque malicioso. Y su odio se intensificó al punto de blasfemar contra Dios. Todo en ellos era amargura, mis hermanos. Era ira, era rencor. Ellos conocían los milagros de Jesús, pero afirmaban que esos milagros los hizo con el poder del diablo. Y también decían que Pablo actuaba con el poder de Satanás. ¿Te das cuenta cuánto nos degrada el pecado cuando comenzamos a difamar al Señor? Esa predicación de los misioneros de Jesús era sencilla. Era sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Aquí se predicaba tanto en palabras como en ejemplos de su vida diaria. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Y Dios enviaba a los ángeles a cooperar con ellos. Y la gracia y el poder de Dios se manifestaban en la conversión de muchos. Aunque las primicias de la provincia de Acaya fueron Estefanas y su familia, como lo reveló Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Entonces, mi hermano, la perseverancia de Pablo tuvo gran éxito en su obra. Cada siervo de Dios debe ser perseverante también en presentar a Jesús como el Mesías, en presentar el juicio de Dios y la segunda venida de Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Quién fue de los primeros en aceptar el mensaje del apóstol? Fue Crispo. ¿Qué hicieron los judíos para tratar de destruir la influencia de los milagros que los mensajeros de Cristo realizaron en el nombre de Jesús? Mintieron y blasfemaron diciendo que los milagros de Jesús fueron hechos por el poder de Satanás, y Pablo también obraba por este poder. Eso era lo que decían los corintios. Pregunta número 4. Aunque Pablo tuvo cierto grado de éxito, estaba desanimado por la maldad que vio y escuchó en Corinto. Pero ¿qué seguridad recibió antes de partir hacia un lugar más prometedor? ¿Cómo respondió Galión a la acusación hecha por los judíos contra Pablo? Seguimos estudiando Hechos capítulo 18, versículos del 9 al 16. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pablo había vivido muchos eventos de agresión física en diversos lugares. Sin embargo, a pesar de tener éxito en Corinto, se sentía estresado al ver la corrupción en la cual se encontraba la ciudad, la impiedad que veía y oía, el desenfreno que presenciaba entre los gentiles. Lo intimidaba, mis hermanos, a seguir adelante con la obra, al punto de planear y pensar en viajar a otro lugar. Y eso lo cuenta el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9
al 13 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. A veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed, y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Eso escribió Pablo. Eso era lo que padecía Pablo por la causa de Jesucristo. Esa vivencia llena de desprecio, llena de insultos de los judíos, lo angustiaban, hermanos. Entonces, humanamente, sentía dudas que la iglesia que estaba edificando pudiera tener éxito. Y mientras pensaba dejar la ciudad y estaba haciendo planes para ir a un campo más prometedor para la obra y tratando fervientemente de entender su deber, el Señor le daría ánimo. Hechos capítulo 18, versículos del 9 al 11 lo dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. No temas, le dijo el Señor. Pablo tenía miedo. Pablo recordaba a los judíos opositores que lo habían perseguido en Tesalónica, en Berea, y así en otras ciudades. Por tanto, pensaba que en Corinto podía pasar lo mismo. El apóstol pensaba en la fuerte influencia cultural en Atenas y a la influencia moral y pagana en Corinto, que llegó a deprimirlo. Habla y no calla, le dijo el Señor. Pablo debía vencer el miedo y obedecer la orden del Señor, y hablar y no callar. Pablo debía enfrentarse al miedo y vencerlo compartiendo la palabra de Dios. Yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, dice el verso. Los judíos tramaban un complot contra el apóstol. Sin embargo, no tendrían éxito. Dios había prometido proteger al apóstol, ¿no es cierto? Por tanto, no había por qué temer. Esa promesa era la garantía que la semilla sembrada en ese lugar crecería y se multiplicaría. Era el Señor quien haría crecer esa semilla sembrada. Entonces, cuando la promesa viene del cielo, mi hermano, hay que trabajar sin temor. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, dijo. Ahora también nos dice a todos nosotros: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que hablemos y no callemos, no tengamos miedo, dice el Señor. Pablo, fortalecido y animado, continuó trabajando allí con celo y perseverancia. Aunque la inmoralidad prevalecía en Corinto, eso no significaba tampoco que todos eran corruptos. El Señor dijo: hay muchos que esperan escuchar la palabra de Dios. Y con esa confianza el apóstol predicaba la palabra de Dios. La hermana White dice que Pablo y su equipo misionero pasaba mucho tiempo en el trabajo de casa en casa, aprovechando el trato del círculo familiar. Visitaba a los enfermos y tristes, consolaba a los afligidos y animaba a los oprimidos. En todo lo que decía y hacía, magnificaba el nombre de Jesús. Pablo era incansable en el trabajo misionero. Y él lo escribió en 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 y 3. Así que, hermanos, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué tiempo estuvo Pablo en Corinto?
año y medio, ¿no es cierto? Solo que mientras la iglesia se afirmaba en la palabra de Dios, los judíos continuaban con su complot. Llegaría el momento que la persecución se despertara y los judíos acusarían a Pablo ante Galión. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. El diccionario bíblico adventista dice que el nombre de Galión era Marco Aneo Novato, nacido en Córdoba, España. Solo que su nombre fue cambiado a Junio Aneo Galión por un varón orador que lo adoptó, llamado Lucio Junio Galión. Además de procónsul de Acaya, Galión fue un gran estadista y senador de Roma. Fue hermano mayor del filósofo romano Séneca. Acaya era una provincia romana a la cual pertenecía Corinto. Entonces, fue a Galión a quien recurrieron los judíos para denunciar a Pablo. ¿Cuál era el objetivo de estos judíos en denunciarlo? Ese proceder de los judíos de Corinto intentó detener el trabajo y la predicación del apóstol en toda la provincia de Acaya. Era detener la obra, mis hermanos. Corinto era la capital de la provincia de Acaya, ¿no es cierto? Entonces, ante la cólera de no poder refutar los argumentos de Pablo, se vieron en la necesidad de denunciarlo ante el tribunal de Galión. Los judíos querían hacer prevalecer sus derechos de que la religión judía era lícita y la de Pablo era ilegal. Es decir, acusaban a Pablo de obrar contrariamente a la ley ceremonial o a la ley de Moisés. Pero Pablo en sus enseñanzas mostraba como la figura central a un Cristo vivo. Ya no vivo yo, decía el apóstol, mas vive Cristo en mí. Lo escribió en Gálatas capítulo 2, versículo 20. El yo de Pablo estaba escondido y Cristo era revelado y ensalzado. Entonces, ante una denuncia, siempre hay que hacer los descargos, ¿no es cierto? Pablo tenía que defenderse de esta difamación. ¿Qué dijo Galión ante la denuncia? ¿Y qué hizo luego de escuchar a Pablo? Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Así dice Hechos capítulo 18, versículos del 14 al 16. Mientras Pablo se preparaba para hablar en defensa propia, Galión le dijo: Pablo, ya no es necesaria tu defensa. Pablo ya estaba listo y ya casi comenzaba a hablar. Sin embargo, al sabio análisis sobre las acusaciones hechas por los judíos incrédulos ante Galión, el magistrado entendió que este alboroto era un tema religioso, no político. Entonces, no fue necesario que Pablo diera su descargo. ¿Te das cuenta cómo fue el actuar de esta autoridad romana? En otras palabras, Galión le dijo: saben, señores, líderes de la religión judía, este es un problema interno que ustedes mismos deben solucionarlo. Yo tengo cosas más importantes que hacer para estar escuchando sus denuncias, que no tienen lugar, debido a que no se trata de crímenes. Así que, fuera de mi tribunal. Ya te dije que Galión era estadista y había sido senador en Roma. Además, Corinto era una ciudad de libertades civiles, incluyendo a la libertad religiosa. Galión entonces demostró ser un juez imparcial. Él escuchó a los denunciantes y a Pablo. Es de entender que Galión conocía muy bien a los judíos, que eran revoltosos, y su comportamiento era el mismo en diversos lugares. Entonces, mira, Galión fue uno de los pocos romanos que no permitió que el Estado intervenga en asuntos religiosos. Y claro que Dios estaba con Pablo, porque así lo había prometido. No temas, le dijo, porque yo estoy contigo, ¿no es cierto? Los judíos incrédulos
Esperaban pues que las autoridades, como en ocasiones anteriores, se pusieran de su parte y sancionaran a Pablo hasta destruirlo, meterlo a la cárcel. Pero eso no sucedió. Galión era un magistrado romano y su responsabilidad era hacer cumplir la ley romana. Por tanto, mientras el caso no involucrara la ley romana, él no podía intervenir. ¿Cómo crees que estaban los judíos revoltosos? Al ver que no fueron escuchados, mis queridos hermanos, se mostraron desconcertados y llenos de ira. Aquí la iglesia de Cristo había triunfado y la actitud de Galión era un reconocimiento a la legalidad del cristianismo en Corinto. ¿Sabes qué cosa hicieron? Se abalanzaron todos sobre Sóstenes. Sóstenes era el jefe de la sinagoga y lo golpearon delante del edificio del tribunal. ¿Por qué Galión no impidió aquella paliza que le dieron a Sóstenes? Es que Sóstenes era el acusador y era el cabecilla del grupo. Sóstenes había reemplazado a Crispo, que se había convertido a Jesús, ¿no es cierto? Entonces ahora el director de la sinagoga era Sóstenes. Galión, al ver este castigo, no le dio importancia al asunto, sino que volteó la mirada a otro lado en señal de respaldo hacia el apóstol. Luego de ese suceso, Pablo continuó ministrando en esa ciudad un buen tiempo. Ya estudiamos que estuvo 1 año y medio en Acaya, aunque debe haber sido difícil hacerlo, pero se quedó allí 18 meses, porque los hermanos lo necesitaban. Y por amor a ellos siguió trabajando en Corinto hasta acabar la obra ordenada por Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? Aunque Pablo tuvo cierto grado de éxito, estaba desanimado por la maldad que vio y escuchó en Corinto. Pero, ¿qué seguridad recibió antes de partir hacia un lugar más prometedor? Recibió en visión la promesa que Jesús estaba con él. ¿Cómo respondió Galión a la acusación hecha por los judíos contra Pablo? Galión respondió con imparcialidad, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Qué maravillosos resultados experimentó el apóstol? Hechos capítulo 18, versículo 8 dice: Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Ya lo hemos estudiado este versículo, ¿no es cierto? Pablo era un extraordinario académico, experto en la oratoria. Sin embargo, en Corinto dejó de lado esa elocuencia para dar paso al lenguaje sencillo, de introducir en el corazón las verdades de vital importancia. Entonces, con esa estrategia, pudo ver buenos resultados. Los frutos fueron muy buenos. Muchos abandonaron la adoración a los ídolos, se convirtieron y se bautizaron y comenzaron a servir al Dios vivo, tal cual lo requirió el Señor Jesucristo cuando dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Escribió en Juan capítulo 4, versículo 24. Uno de ellos, de los convertidos a Jesús, fue el director de la sinagoga judía de los Corintios. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Dice Hechos capítulo 18, versículo 8. Como ya lo dijimos en la pregunta 3, Crispo fue uno de las primeras personas influyentes que se convirtieron al cristianismo. Y así como él, muchos pródigos gentiles fueron rescatados de las garras del vicio y del mundo idólatra, llegando a ser monumento de la misericordia de Dios y la eficacia de la sangre de Cristo para limpiarlos del pecado a todos. El Señor los liberó del pecado y les perdonó sus pecados. Crispo no solamente creyó en Jesús, sino que lo aceptó y vivió con él. Y eso es fe, ¿no es cierto? La fe de Crispo impactó a otros en su comunidad. Todos aquellos se convirtieron a Jesús, se entregaron completamente a Él y le dieron su lealtad y su amor. Entonces, mi amigo, cuando somos fieles a Jesús y firmes en nuestra fe, influenciamos positivamente en la vida de los demás, tal cual lo fue Crispo. Este varón corintio era un líder respetado en su comunidad,
Y su ejemplo de vida piadosa y amorosa impactaba en los demás que venían a Jesús y le servían con mucha fe. Entonces cada uno de nosotros también debe ser ejemplo para otros. No basta ir a la iglesia todos los sábados, no, sino que debemos reflejar a Jesús con nuestro ejemplo todos los días de nuestra vida, para que otros sean impactados por el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas y también vengan a Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué maravillosos resultados experimentó el apóstol? Pablo pudo ver que muchas personas de Corinto se convirtieron y se bautizaron para servir a Jesús. Algunos eran importantes e influyentes. Pregunta número 6. Vamos a estudiar el subtítulo que dice Éfeso. Mientras que Priscila y Aquila estaban en Éfeso, ¿qué lugares visitó Pablo? ¿Y con qué propósito? Hechos capítulo 18, versículos del 19 al 23 dice: llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Es un trabajo extraordinario el que hizo Pablo, ¿no es cierto? Pablo era un misionero que iba evangelizando al mundo y con él obraba un extraordinario equipo de personas que participaban desinteresadamente en la salvación de las almas. Grande es el valor del joven Timoteo, que dejó familia y hogar para dedicarse a la causa. Silas hizo lo mismo. Lucas, quien abandonó su profesión de médico, y ahora lo harían también Aquila y Priscila, quienes abandonaron su trabajo en Corinto, sus bienes, y fueron con Pablo hasta Éfeso. El siguiente destino de Pablo sería Éfeso. La Biblia dice que después de ser absuelto por Galión en Corinto, el apóstol se despidió de los hermanos de la iglesia y decidió irse a la región de Siria, tal cual observas en el mapa. Con él fueron Priscila y Aquila. Y cuando llegaron a Cencreas era el nombre de uno de los dos puertos que tenía Corinto. Aquí en este lugar Pablo se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto para una promesa hecha a Dios. Luego Pablo, junto a Aquila y Priscila y los demás, se subieron en un barco y salieron rumbo a Siria, atravesando el mar Egeo para llegar a su destino en Asia Menor. ¿A qué lugar llegaron primero? ¿Qué dice Hechos capítulo 18, versículos 19 y 20? Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió. ¿Qué dice el diccionario bíblico adventista? Dice que Éfeso se deriva del griego Éfesos, que significa permitido. Era una ciudad del Asia Menor, occidental. Éfeso estaba camino a Jerusalén y Pablo viajaba hasta allí para asistir a una fiesta próxima. No dice la Biblia cuál fue la fiesta, ¿no es cierto? Éfeso era una ciudad pagana e idólatra que adquirió importancia por su posición estratégica, por su gran templo, por el centro del culto a Diana o Artemisa, por su famoso libro de magia de Efesia Gramata y el poder económico de su asociación bancaria. Éfeso se había convertido en el centro más importante de la provincia romana de Asia. En Éfeso había una comunidad judía con su sinagoga y Pablo predicó a Jesús como el Mesías Salvador del mundo. Su estrategia entonces era la misma que en Corinto. Aquila y Prisca habían aprendido mucho su estrategia, ¿no es cierto? Ellos estuvieron con Pablo y aprendieron de Pablo y ahora tendrían una responsabilidad en Éfeso. Ellos quedarían para continuar con la obra. Había mucho interés en el evangelio. Es por eso que los efesios le rogaban a Pablo para que se quedase más tiempo.
Sin embargo, Pablo no aceptó, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, dice Hechos capítulo 18, versículos 21. Pablo viajaba desde Corinto, donde estuvo 18 meses. Y es de entender que durante su viaje recordaba todo lo que había vivido durante ese tiempo. El apóstol viajaba con grandes recuerdos. Esta vez había salido sin ser expulsado, como había pasado en otras ocasiones. Entonces, había razones para retirarse y sentirse satisfecho. En Corinto, su ministerio había dado muy buenos resultados. Y ya había un lugar donde reunirse, ¿no es cierto? Era la casa del hermano Justo. Muchas personas se habían hecho cristianas, como Justo, Crispo y todos los de su casa. Él se encariñó con todos ellos. Los había ayudado a aceptar la verdad. Y en Éfeso, donde a pesar de su corto tiempo también había formado la primera congregación de la ciudad, Pablo viajaba tranquilo, debido a que la iglesia había quedado bajo la dirección de dos grandes misioneros como Aquila y Priscila. Por tanto, no había de qué preocuparse, ¿no es cierto? Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Dice Hechos capítulo 18, versículos 21 y 23. Es de entender que antes de ir a Antioquía, y de acuerdo al mapa que estamos viendo, Pablo fue primero a Jerusalén, donde informaría sobre su trabajo. Aunque la Biblia, como te repito, no dice a qué fiesta asistió Pablo. Pablo regresó a su iglesia en Antioquía de Siria. Acuérdate que fue en Antioquía de Siria donde fue llamado por el Espíritu Santo junto a Bernabé y fueron ungidos para predicar a los gentiles. Y ahora se preparaba para iniciar su tercer viaje misionero. Seguramente que los hermanos de Antioquía debieron haber estado muy contentos de tener a Pablo de regreso y de escuchar de todo su trabajo durante los últimos años. El tercer viaje misionero lo inicia fortaleciendo a los hermanos de las iglesias de las regiones de Galacia y de Frigia. Si observamos el mapa, en esas provincias se ubicaban Tarso, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, entre otros. Luego iría nuevamente a Éfeso, donde esta vez sí se quedó por más tiempo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Mientras que Priscila y Aquila estaban en Éfeso, ¿qué lugares visitó Pablo? Pablo fue a las regiones de Galacia y de Frigia, donde se encontraba Tarso, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, entre otros. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección y estamos estudiando el subtítulo que dice Éfeso. ¿Qué se registra en las Escrituras acerca de Apolos? ¿Qué hicieron Priscila y Aquila cuando le escucharon predicar? Estudiamos Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le pusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En ese entonces, Aquila y Priscila vivían en Éfeso. Ellos eran los responsables de la iglesia, eran personas dedicadas a Dios, y durante su ministerio llegó Apolos. Si vemos los versos, observaremos varias cualidades de este varón, que era natural de Alejandría, de Egipto.
Apolos era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, expresivo, convincente de lo que predicaba, muy ordenado en las cosas del Señor. Era obediente, que hablaba con mucha valentía y fervor. Apolos era judío, formado en la ley de Moisés. El nombre de Apolos era griego, es decir, era helenista de la diáspora, que pertenecía al grupo de los judíos dispersos, fuera de Palestina. Alejandría era una ciudad fundada por Alejandro Magno. Entonces, mira, esta ciudad era uno de los grandes centros de la cultura griega, en donde funcionaba también una gran universidad. Contaba también con una de las mejores bibliotecas de todo el mundo. Por tanto, he de entender que en Alejandría, al contar con la filosofía griega, mezclaba el judaísmo con el platonismo, es decir, con la filosofía del mundo. Entonces, Apolo era de Alejandría y conocía muy bien el Antiguo Testamento. Sin embargo, no conocía respecto al Mesías. Él solamente conocía el bautismo de Juan. Y es aquí donde se va a ver el trabajo de Aquila y Priscila. Hechos capítulo 18, versículos 24 y 25 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Es impresionante cómo el ministerio evangelístico de Juan el Bautista había llegado a muchos lugares del Imperio Romano, ¿no es cierto? Apolos era un joven judío elocuente, un gran predicador, muy efectivo y de gran metodología para enseñar las Escrituras. Entonces, a esa falta de conocimiento de Jesús, Aquila y Priscila le mostrarían una luz extraordinaria para que mejorara el conocimiento este predicador. Priscila y Aquila invitaron a Apolos a su casa para comer junto a ellos, y después del servicio religioso, claro, lo educaron en Jesús. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y les pusieron con más exactitud el camino de Dios, dice Hechos capítulo 18, versículo 26. Apolos había oído la predicación de Juan el Bautista, se había arrepentido y se había bautizado. Apolo era un testigo viviente de que el trabajo del profeta no había sido inútil. Estos misioneros estaban muy atentos a las enseñanzas de Apolos y como grandes maestros no dejaron que el desconocimiento siga apoderándose de él, sino que le dieron una educación personalizada, una educación especial. Por eso que el verso dice, lo tomaron aparte. Los esposos lo instruyeron en Cristo, y esa luz, esas enseñanzas produjeron en Apolos una comprensión más clara de las Escrituras. Apolos comprendió que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en Jesús de Nazaret. Y claro, como buen estudiante, Apolos asimiló las enseñanzas, llegando a ser un valiente y extraordinario defensor del Evangelio. La Biblia no dice quién envió a Apolos a predicar, pero he de entender que la evangelización, quien nos envía a trabajar, es el Espíritu Santo. Y Apolos, al igual que Pablo, al igual que Timoteo, de Silas, entre otros, fue inspirado por el Espíritu de Dios para trabajar en la obra de Jesús. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Dice Hechos capítulo 18, versículos del 27 al 28. Era tal el deseo del misionero que después de predicar en Éfeso, quiso ir a la provincia de Acaya a seguir predicando. Solo que esta vez ya conocía el cumplimiento profético y predicaba a Cristo Jesús como el Mesías Salvador del mundo. Y eso es ejemplo para nosotros, mis hermanos, que con sinceridad debemos preguntarnos, ¿estás predicando la segunda venida de Jesús? ¿O permanecemos en silencio por temor al mundo? Apolos es ejemplo de valentía y de amor por el Evangelio. Ese ejemplo radica entonces
en que no debemos estar estáticos en un solo lugar, sino que debemos predicar a voz de cuello la segunda venida de Cristo. No importa si antes que nosotros alguien ya predicó en aquel lugar, pero el deseo debe permanecerse intacto en el servicio a Dios. El siervo de Dios debe tener ese deseo tal cual lo tuvo Apolos. Fíjate, Apolos deseaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso escribieron a los hermanos que lo recibieran, que lo escucharan y lo ayudaran en el Evangelio. ¿Te das cuenta cómo debe ser la obra de Dios? Entonces, como un maestro, Apolo fue a Corinto, donde en trabajo guiado por el Espíritu Santo iba de casa en casa y con gran vehemencia convencía a los judíos, demostrando con un escrito está que Jesús era el Cristo. Apolos tenía un gran don de persuasión, es decir, Pablo había sembrado las semillas de la verdad en la provincia de Acaya y Apolos había llegado para regarla, mientras que era Dios quien daba el crecimiento. Apolos tuvo gran éxito en su misión y eso indujo a algunos creyentes a exaltar su ministerio diciendo que era mejor que el de Pablo. Sin embargo, los hermanos pues no se daban cuenta que todo era para la gloria y la honra de Dios. Para el Señor no había, mi hermano, ni Apolos ni Pablo. Todo era su obra. Es que cada siervo de Dios tiene una misión de acuerdo a sus dones. Algunos pueden sembrar, otros pueden regar, mientras que otros cosechan. Todo según la voluntad de Dios. En verdad que hay mucho que comentar en esta lección. Sin embargo, te queda como tarea que sigas estudiando y sigas investigando. Y cuéntanos, por favor, en los comentarios, ¿cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué se registra en las Escrituras acerca de Apolos? Apolos era un judío de Alejandría, elocuente, poderoso en las Escrituras, educado en el camino del Señor, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Sin embargo, solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila cuando le escucharon predicar? Le ofrecieron una educación personalizada en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, después de evangelizar Atenas, en donde hubo poco fruto, Pablo fue a Corinto. En Corinto, el apóstol cambia de metodología y comienza a predicar a Cristo crucificado. Pablo se dio cuenta que no debía entrar en discusiones de filosofías, sino que el único propósito en Corinto era predicar a Jesús como el Mesías Salvador del mundo. Y como todo ser humano, Pablo quería abandonar a los corintios, debido a que se sentía estresado al ver la corrupción en la cual se encontraba la ciudad, la impiedad que veía y oía. Ese desenfreno que presenciaba entre los gentiles lo intimidaba a seguir adelante con la obra de Jesús, al punto de pensar en viajar a otro lugar. Ese desprecio, esos insultos de los judíos lo angustiaban y lo hacían pensar diferente, lo hacían pensar hasta en que Jesús ya no le brindaba la ayuda. Sin embargo, mientras hacía planes para cambiar de lugar, una noche Dios le muestra su ayuda. El apóstol necesitaba ser reconfortado y animado. Pablo, no tengas miedo. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie podrá poner sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dijo el Señor en una visión. Es la voz de Dios a un siervo que estaba a punto de abandonar el trabajo en Corinto. Y esa promesa fue cumplida. 18 meses estuvo el apóstol en Corinto y conquistó muchas almas. Luego iría a Jerusalén, a su paso por Éfeso, en donde predicó a los judíos, y estos le rogaron que se quedara, pero Pablo no aceptó, debido a sus actividades que ya tenía programadas en Jerusalén. Sin embargo, para continuar la obra iniciada, dejó a 2
obreros extraordinarios que eran esposos. Ellos eran Aquila y Priscila, una pareja de esposos muy consagrada a Dios. Ellos fueron muy responsables, que cuando llegó Apolos, un joven judío, lo educaron personalmente en los caminos de Jesús. Este Apolos era muy efectivo en la evangelización y su deseo era grande al punto que viajó hasta Acaya para evangelizar casa por casa. Acaya era una provincia extranjera en la cual se encontraba Corinto. Fíjate, mi hermano, con la estrategia de predicar casa por casa utilizada por Apolos, a muchos judíos logró convencer para la iglesia de Cristo. Es decir, lo que Pablo sembró, Apolos regó, mientras que Cristo daba el crecimiento. ¡Qué bonito!, ¿no es cierto, hermanos? Todo bajo la dirección divina, todos trabajando por la misma causa. Entonces preguntémonos, mis queridos hermanos, ¿estamos trabajando todos por la misma causa de Jesús? ¿Estamos pregonando la segunda venida de Cristo? ¿O estamos en silencio por temor al mundo? Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un deber con Dios. Nuestro deber es cumplir sus órdenes. Id y predicad el evangelio a todo el mundo, dijo, ¿no es cierto? Entonces, mi querido hermano, si no lo hemos hecho, ¿qué estamos esperando para hacerlo? No callemos, hablemos como dijo el Señor, porque Él está siempre con nosotros. Que la bendición de Dios esté siempre con vosotros. Y que Dios los bendiga, mis hermanos, grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí es un deleite tan grande haber estado una vez más con todos vosotros. El Señor les dé mil bendiciones en este día tan especial, Santo Sábado bendito. Gracias siempre damos por haber el Señor acogido en esta hermosa verdad, y sabemos que Dios nos va a bendecir porque tenemos ese deseo tan ferviente de escuchar la palabra, y la fe viene por el oír, y es de almacenar en nuestra mente, en nuestro corazón, que nunca salga de ahí y que siempre nos utilice como instrumentos benditos para proclamar el mensaje por doquier. Seas bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos con una oración. Gracias, amado Padre, hemos cumplido hasta aquí. Ayúdanos, Señor, a poder compartir con otros estas verdades sagradas. Bendice nombre por nombre, y también a la familia que representan todos nuestros oidores, Señor. Tu gracia sea con ellos, tu bendición. Permite, Señor, que un día nos miremos, nos abracemos en el nombre de Cristo Jesús y digamos, Señor, lo hemos logrado. En tu bendito nombre. Todo sea bajo tu poder y tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.